de primer nivel, y Alonso, que fue embajador argentino allí en Ucrania. Es inquietante porque a un año me parece que la guerra está lejos de cesar, ¿no es cierto, Jorge? ¿Qué tal? Bueno, la situación se presenta en estos términos. Hay un virtual estancamiento del conflicto en lo que se refiere al aspecto estrictamente bélico. Esto responde al hecho de que en los últimos 6 meses Rusia ha asumido una estrategia defensiva en la guerra de Ucrania y al mismo tiempo ha realizado un completo redespliegue de sus fuerzas militares que actuaban en Ucrania y las ha concentrado en el sur y este de Ucrania, en la región denominada el Donbass, que es fronteriza con Rusia y donde el 80-90% de la población es de lengua rusa. A esto hay que sumarle el hecho de que en estos últimos 6 meses el gobierno ruso del presidente Vladimir Putin ha aumentado su poderío militar, llevando el total de los integrantes de las Fuerzas Armadas rusas a 1.500.000 integrantes. Casi 500.000 más de los que tenía cuando invadió Ucrania el 24 de febrero del año pasado. Claro. Es en estas condiciones que el conflicto se ha transformado, por la realidad de los hechos en el terreno de batalla, en una guerra de carácter prolongado de largo plazo, que por su propia naturaleza excluye la posibilidad de una salida militar, de una solución militar, de un sentido o de otro, a este conflicto que ha estallado en el corazón de Europa. Alberto, ¿cómo lo ves vos, esto que menciona él, ¿no?, de este poderío militar, teniendo en cuenta también esta visita prácticamente sorpresa, ¿no?, que realizó Biden a Ucrania, después terminó también en Polonia con un discurso muy virulento hacia la figura de Vladimir Putin, pero bueno, este encuentro, ¿no?, que tuvo allí en Kiev con Zelensky? No, sin lugar a dudas, lo que ha dicho recién el doctor Castro es absolutamente así, en el plano bélico. Hay una situación de virtual empate entre los dos contendientes y es difícil vislumbrar lo que pueda ocurrir este año porque yo creo que los dos países están ya muy fatigados, han tenido muchas bajas. Se dice que más Rusia que Ucrania, pero Rusia tiene a favor el tema de que es una población 3 veces a 1 respecto de la ucraniana, y eso puede hacer que, según lo que están mencionando analistas occidentales, Rusia podría llegar a apelar a su infantería con estos soldados jóvenes que ha reclutado en los últimos tiempos y hacer una especie de Blitzkrieg de infantería que no le importe a Putin que sean carne de cañón, porque habría muchas pérdidas rusas en ese momento, sería un baño de sangre ucraniano y también ruso. Qué fuerte, ¿no es cierto? Esa posibilidad existe. Como lo que pasó en aquel momento cuando abrieron las cárceles, recuerdo, ¿no? Claro. Y mandaron a todos los presos al frente. Claro, pero esa gente que ha sido reclutada por el grupo Wagner no ha tenido todo el éxito que se ha pensado. Eso ha hecho que su comandante, Prigozhin, que antes se le llamaba el chef de Putin porque era la persona que tenía todo el andamiaje gastronómico de toda Rusia, por negocios que le había dado el propio Putin, y que después derivó en la creación de este grupo Wagner, que ha actuado en África, en Mali, por ejemplo. Se sabe que ha actuado en Venezuela, no se sabe con certeza si ha actuado en Nicaragua, pero es un grupo de mercenarios que se ha expandido por muchísimas partes del mundo, sobre todo en el sur global, para imponer las condiciones geoestratégicas que quiere Rusia. En este caso, mandaron un batallón grande a Ucrania, que fue rápidamente diezmado, y eso dio lugar a que llamaran a estos mercenarios que han sacado de las cárceles bajo la promesa de que si pelean fieramente y hacen triunfar a Rusia, le van a conmutar las penas carcelarias que tienen. Ahora, Jorge, estoy pensando en lo que señalan algunas fuentes de la poca vida de Putin que le resta, su situación de salud.
O su ultimátum, tiene allí un jerarca que todo el tiempo está agitando con la guerra nuclear, lo he visto en algunos canales internacionales. ¿Esto es posible? Putin gobierna Rusia desde 1999. En el transcurso de estos casi 23 años de ejercicio del poder político en Rusia, ha tenido 3 guerras sucesivas. Yo creo que presumir la posibilidad de que sea un problema de salud el que afecte a este personaje, que es Vladimir Putin, es un camino equivocado. Acá lo que hay es una relación de fuerzas de carácter específico que se da sobre un terreno determinado. Y la guerra se ha convertido en un conflicto de largo plazo, donde la salida militar parece imposible de parte de un lado o del otro. Esto es lo que coloca en primer plano la necesidad de establecer condiciones de negociación de carácter político-diplomático, y esto es lo que está en discusión en el mundo de hoy, con una intervención fundamental de la República Popular China. Menciono un dato que te escuchamos decir el otro día que me llamó mucho la atención, corregime si me equivoco, pero entiendo que mencionabas que Estados Unidos ya aportó hasta el momento unos 60.000 millones de dólares, que es casi el doble de lo que gastó en 2 décadas de guerra en Afganistán. Es decir, ¿qué significa para Estados Unidos Lo que esto? significa para Estados Unidos es que la guerra en Ucrania, en este año de guerra, tiene una importancia para los intereses norteamericanos de alcance estratégico fundamental, mucho más importante que la guerra de Afganistán o la guerra de Irak. Porque lo que está en juego es la posguerra fría, ¿no? Lo que está en juego es el enfrentamiento con Rusia. Claro. Lo ha dicho el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, en donde lo que ha señalado es que para Estados Unidos en el momento actual ya la cuestión no es simplemente asistir a Ucrania en su resistencia a la invasión rusa, sino darle un golpe estratégico, infligirle una derrota estratégica a Rusia, lo que significa el tiro dos de gracia, cosas. el golpe final. No final, sino una disminución drástica de su potencial militar y por esa vía una modificación de su estatus internacional, de modo de impedirle repetir lo que hizo en Ucrania el año pasado. De hecho, Trump, que está agitando su vuelta al poder, veremos si lo logra o no, blande la bandera del fin de la guerra. Él dice, en 24, lo escuché en algún canal también, en 24 horas, si yo soy presidente, termino con la guerra. Ahora, le vuelvo a hacer la pregunta, tal vez usted, Alonso, tiene otra mirada, sobre la posibilidad de una guerra nuclear. ¿Estamos lejos de eso? Porque esto pone al mundo tan globalizado en un jaque, ¿no? Es muy difícil realmente saber qué es lo que está pensando Vladimir Putin respecto de eso, porque además hay que tener en cuenta que, contrariamente a lo que se piensa, Vladimir Putin no es el peor, no es el más halcón. ¿Usted escuchó al jerarca nazi, yo no me recuerdo su nombre, agitar la bandera de hay que destruir Nueva York o Londres? ¿Lo escuchó? No me acuerdo cuál es el hombre. Sí. Ha tenido conversaciones que ha dicho eso, que incluso ha dicho que cómo debería llamar la atención que a Occidente, que Rusia virtualmente, y si se ve estrangulada por la OTAN, apele a la opción nuclear, cuando en realidad hasta aquí, en 1945, el único que apretó 2 veces el botón nuclear fue Estados Unidos. Lo que pasa es que apretó el botón nuclear en 1945, pero era la única potencia nuclear que había en ese momento. En 1949 empieza la Unión Soviética a ser también potencia nuclear, y luego a otros 6 países más. O sea, la situación... Hoy puede ser una masacre mundial. Sin duda, sin duda. Yo creo que, a ver, las chances de que se envíe un misil de esos que tanta propaganda ha hecho Putin, absolutamente destructivo de casi un país o lo que sea, esas chances yo creo que están cercanas a 0. Lo que sí puede hacer Putin, eso nos da alivio, por supuesto, un arma nuclear táctica con una destrucción tremenda, porque se habla de 50, 60.000 personas de un solo saque, ¿no es cierto? Entonces, eso sí puede pasar, eso está más cercano. Claro. Pero fuentes occidentales hablan de que esa posibilidad tampoco está en estos momentos ni siquiera cercana al 50% de probabilidades. Yo veo como que muchas veces pensamos que Putin es un demente, pero yo creo que hay algo de racionalidad en Putin,
racionalidad quizás de una persona con una mentalidad muy especial, pero yo no veo tanto peligro de que el conflicto nuclear se desate de manera temprana. Porque además hay otra cosa que quiero resaltar, como recién lo dije. Es decir, Medvedev, creo que de alguna manera lo estaba mencionando Sí, usted recién, es más halcón que Putin. Yo no sé si para posicionarse para lo que pueda venir si Putin cae en para desgracia agitar o no. la propaganda Claro, rusa, el ¿no? jefe de inteligencia de Rusia es infinitamente más halcón que Putin. No confundir con ese jefe de inteligencia que vimos en su momento donde Putin le llamaba la atención, porque eso fue un montaje, esa fue una escena que se montó para ensalzar al zar Putin, ¿no es cierto? Pero el jefe de inteligencia de que hoy se llama FSB y antes era la KGB, esa persona es absolutamente más halcón que Putin, no me cabe ninguna duda al respecto. Ahora, entonces, el hecho de que, como bien recién comentaba el doctor Castro, de pensar que si Putin puede tener una enfermedad o no, a mí realmente, como decimos aquí en Argentina, no me mueve el amperímetro, porque si no está Putin, va a ser otro el que esté dirigiendo a Rusia y que posiblemente sea incluso peor que Putin. Es interesante Ahora, esto, o sea que esto trasciende a Putin. Trasciende a Putin. La única ventaja es que como esta es la guerra de Putin, la guerra que inició Putin, quizás otro, ¿no es cierto?, aunque sea más halcón que Putin, eventualmente pueda decir, bueno, veamos a ver cómo solucionamos esto, porque estamos llegando a una situación de lo que muchas veces se dice que no win situation, porque realmente en esa situación estamos. Y hablando de una situación o de una resolución por fuera de lo militar, usted recién mencionaba la intervención de China, que de hecho se ha ofrecido a realizar una suerte de acuerdo de paz. ¿En qué consiste ese acuerdo y qué rol tendría China teniendo en cuenta el estado de situación, por ejemplo, con Estados Unidos, ¿no? China y Estados Unidos que mantienen una relación muy tensa. Bueno, esta semana estuvo realizando una gira por distintos países europeos y ahora está también, en este momento está en Moscú, Wang Yi, que es la figura máxima del régimen chino en materia de política internacional, la mano derecha del presidente Xi Jinping en este aspecto. El día viernes, el gobierno de la República Popular ha dado a conocer la posición china en lo que se refiere a un acuerdo de paz, de negociación diplomática para poner término a la guerra de Ucrania, en un paper, en un documento de 12 puntos. El primer punto de este documento es el que establece el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de todos los países del mundo como punto primero de la negociación. Lo que significa también que incluye y en primer lugar a la propia Ucrania. Este es un punto que conviene subrayar y que lo ha reconocido de inmediato el presidente Zelensky de Ucrania. El segundo punto es que hay que tomar en cuenta los intereses de seguridad de todos los países participantes de este conflicto. Esto es los intereses de seguridad que tiene en este conflicto Rusia, que este es un punto de especial importancia. No se puede dejar a Rusia fuera de una negociación diplomática de carácter político para poner término a la guerra de Ucrania. Es una imposibilidad material. Rusia es la primera potencia energética del mundo. Es la primera potencia nuclear del mundo. Es el país más extenso del planeta, tiene 17.5 millones de kilómetros cuadrados. Es un país que es una potencia decisiva, tanto en Europa como en Asia. En otros términos, hay que considerar la salida de este conflicto conteniendo uno de los términos de su negociación al gobierno de Rusia y por lo tanto también al propio presidente Vladimir Putin. ¿Es una guerra sin fin? Lo pregunto pensando en un mundo además globalizado, en el que vuelan los globos de espionaje, en donde parece que hay una vuelta a una cierta guerra fría, de saber qué está haciendo el otro, y de que el que pierde un lugar fundamental, sea Ucrania respondiendo de un modo Occidente, o sea Rusia, ¿no?, respondiendo a esta potencia histórica que bien describe Castro. No creo que sea una guerra sin fin, pero sí es una guerra que se va a llevar todo este año, sin lugar a dudas, y quizás
el 2024 quizás, o todo o gran parte. Eso dependerá de cómo transcurra la guerra, ¿no es cierto? La guerra es determinante en el sentido de cómo se van a sentar los dos contendientes, que no es solamente Rusia y Ucrania, sino que es Rusia y Ucrania y Occidente. Ahí está, claro. ese es el punto. Ucrania y Occidente, cómo se van a sentar a la mesa de negociaciones y en qué situación, dependiendo de lo que ocurra durante la guerra. Ejemplo, si Ucrania eventualmente pudiera, al recibir los tanques Leopard y esos armamentos que le están enviando los Leclerc franceses, y pudiera recibirlos en tiempo y forma, Ucrania está decidida a atacar por el lado de Zaporizhia para romper y dejar aislado a Crimea, que es el lugar de donde se suministran todas las provisiones bélicas al resto de las fuerzas armadas desplegadas por Rusia. Si Ucrania logra eso, es decir, es un paso muy importante y seguramente ahí Ucrania va a decir, bueno, ahora estoy más cerca de Hoy mismo Zelensky, de hecho, volvió a hablar de Crimea. Claro, claro. Dijo que con la devolución de Crimea restauramos la paz. Listo, no hay vuelta atrás. Volvió a hablar de ese tema, que recordemos, no es un territorio que está ocupado desde 2014. 2014, porque la guerra empezó en el 2014, no es que empezó ahora. Ahora hubo una segunda etapa, mucho más cruenta, pero la guerra empezó en febrero de 2014. El nacimiento de la fotografía de guerra ocurrió en la guerra de Crimea, ¿no? Paralela a la guerra de la Triple Guerra aquí, ¿no? Para entender lo que significa la imagen en el medio de la guerra, sin los datos de cuántas víctimas trajo la guerra hasta acá. No está, ¿no? Se habla de entre 180.000 y 220.000 por el lado ruso, entre muertos y heridos, y se habla de 100.000, algunos otros analistas occidentales hablan de 150.000 ucranianos, pero no me queda claro si incluyen a los civiles, que han sido muchos más de los que dice las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas habla de 8.600 civiles muertos, pero en realidad fuentes occidentales privadas hablan de que ha habido entre 50 y 55.000, 50 y 65.000 civiles muertos en todo este panorama. La última reflexión breve. ¿La salida de la guerra va a ser diplomática o militar? No hay posibilidad alguna de una victoria militar de parte de ninguna ni de Estado, ni de Rusia sobre Ucrania, ni de Ucrania sobre Rusia, ninguna. La razón fundamental es que el poderío bélico de Rusia en el momento actual, hay 300.000 soldados rusos en Ucrania en este momento. Es más del doble de las fuerzas militares que tenía Rusia el 24 de febrero del año pasado, cuando invadió Ucrania. Estas 300.000 hombres se han concentrado en el sur y este de Ucrania, en la región del Donbass. Sí. En lo que esto significa, en otros términos, que no hay posibilidad de victoria militar tampoco de Rusia, porque Rusia no está enfrentando solo a Ucrania. Ahora la guerra es entre Rusia, los Estados Unidos, la OTAN y Ucrania. No hay posibilidad alguna de que Estados Unidos sea derrotado en esta contienda. No hay posibilidad alguna de que Rusia sea derrotada en esta contienda. Esto es lo que habla de la necesidad de una salida diplomática de carácter político. Esto es lo que está en juego en el año 2023. Conclusión extraordinaria de ambos. Alonso, Castro, muchas gracias. Muchas gracias, muchas a ambos, gracias a ustedes. Seguimos en Especial Domingo, nos queda mucho más. Ya venimos.